Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, ahora estamos más cerca de un colaborador que me encanta. Está con nosotros el señor Rafael de Peña. Rafael de Peña es gestor de capital humano y hoy vamos a hablar del síndrome napoleónico. Correcto. ¿Cómo está usted, profesor? Bienvenido a casa. ¿Cómo se siente? Acérquese al micrófono. Excelente, profesor. Honrado de que usted sea la persona que hoy me está introduciendo, ¿no? Gracias, hermano. A este tema tan interesante que es el síndrome napoleónico o el síndrome de Napoleón. Les cuento que... ¿Cómo lo definimos? Antes de definírtelo, te voy a comentar que dentro del contexto laboral hay muchas malas prácticas de liderazgo. El mobbing, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, que estuvimos hablando de él, del Procusto, son malas maneras de que los líderes se manifiestan e interactúan con sus colaboradores. El síndrome de Napoleón es precisamente uno de los enfoques de un mal liderazgo o una mala gestión de liderazgo y consiste en estos líderes que para liderar equipos lo hacen a través de la coerción, la humillación pública y el acoso psicológico. Son los líderes que se coronan a sí mismos como emperadores del trabajo. Así es, así es. Le llaman napoleónico o síndrome de Napoleón porque lo asocian mucho a una leyenda urbana que decía que Napoleón era de baja estatura. Entonces, como él era una persona pequeña, él compensaba esa baja estatura con ir a la guerra, conquistar y conseguir el poder. Entonces, en el ámbito laboral lo extrapolan y lo llevan a un paralelismo en donde se sustituye la baja estatura por baja autoestima. Entonces, ya definiendo, podemos decir que el síndrome napoleónico de Napoleón es el síndrome de algunos líderes con baja autoestima, bajo nivel, un bajo concepto de los valores y los principios. Entonces, cuando lideran equipos, lo hacen humillándolos porque ellos son más importantes. Para sentirse importantes tienen que humillar. Como estábamos hablando en el contenido anterior de inteligencia emocional, esos son los famosos líderes identificados como autoritarios. Correcto, es un estilo de liderazgo, es el estilo de liderazgo autoritario, que es el liderazgo que usaba, por ejemplo, Adolf Hitler, y hay muchos líderes que podemos citar. Generalmente el líder autoritario lo hace en base a la autoridad delegada que él tiene en la posición. Le llaman líder porque lidera o dirige un equipo, pero el liderazgo... Lo que es un jefe realmente. Es un jefe, porque el liderazgo es motivar, inspirar, influir y modelar. Pero ellos lo que hacen es que aprovechan la posición jerárquica y en base al exceso de poder, el control, la humillación, lideran. Hay algo, doctor, y perdóneme, compañero, y quizá ligando ambas partes. Ese tipo de líder, y ya esto a modo de pregunta, es también el que se cree, por decirlo de algún modo, la posición con la persona. O sea, entiende que su poder no es dado por la posición, sino por la persona, o viceversa. Bueno, si hablamos de liderazgo, el liderazgo, tú puedes nacer líder, puedes convertirte en líder. No, pero ya digo en la posición. Pero en la posición como tal, él asume que la posición es él y punto. Exactamente. Él no se circunscribe en trabajar con los equipos, él entiende que los equipos tienen que seguirlo porque él es el jefe, porque él es la cabeza del equipo. Independientemente de cualquier problema, situación emocional que él tenga, tienes que seguirme porque yo soy tu jefe. ¿Qué pasa en ese conglomerado de personas que esa persona lidera cuando ese ser humano tiene este síndrome de Napoleón? Mira, el síndrome de Napoleón, al igual como estuvimos hablando la semana pasada con el tema del estrés, causa un desequilibrio en el clima laboral, causa un desenfoque en los equipos de trabajo e impacta de manera significativa la productividad, porque estamos hablando de un líder que se pasa constantemente gritándole a las personas, impactando de manera significativa las emociones de esas personas. Entonces, obviamente, la persona rompe ese contrato psicológico con el líder y con la empresa. ¿Y cómo desarmar a ese Napoleón? ¿Por qué debe haber una técnica para desarmarlo? Mira, es una pregunta interesante, Marisol. Es complejo, pero se puede lograr. Imaginemos el siguiente escenario. Tu Napoleón es tu supervisor inmediato. ¿Cómo tú puedes entonces desarmarlo? Lo número uno que debes de hacer es conversar con él y decirle, Marisol. Si es posible. Sí, si es posible. Marisol, Si es posible, yo entiendo que
la forma como tú te manejaste conmigo no fue la más adecuada. No era necesario que tú me gritaras. Tú podías decirme, mira, el error fue este, vamos a corregirlo así. No tenía siquiera que humillarme. Esa es la opción 1. La opción 2, si es difícil y no hay nivel de confianza entre el supervisor y supervisado, ir a recursos humanos. Y la opción 3, si recursos humanos, ni tu supervisor, ni una persona que pueda estar en el equipo pueda ayudarte a gestionar ese conflicto, Abandona. corre, huye por tu vida. Ajá, aquí- Sí, porque evidentemente eso va a comenzar a mellar tu autoestima, tu Correcto. capacidad de trabajo. Así es. Va a comenzar a darte un toque negativo en tu vida que tú la vas a arrastrar independientemente te quedes o te vayas. Así es, y tiene un impacto. Yo he sabido de personas que caen en depresiones profundas porque se autoconvencen por ser constantemente humillados de que realmente No sirve. no sirven. Sí, mira, también en este caso de la humillación, lo que tú hablaste sobre la persona que compensa como la baja autoestima o la sensación, aquí también está lo del micromanagement, Ajá. en el cual las personas tratan de controlar cada aspecto de lo que están trabajando. Sí. Eso también es parte del símbolo napoleónico. Sí, sí, siempre tus aportaciones son brillantes, Vicente. De hecho, el Vicente, el control mejor. excesivo y el no delegar son dos de los principales componentes del síndrome napoleónico. Como él se siente acomplejado, porque el tema aquí es que el complejo de inferioridad es que él siente que sus colaboradores o sus pares tienen más competencias que él. Entonces él tiene que tener un control total permanente de todo lo que hace y por ende no delega. También existe el problema de la falta de comunicación entre las diferentes partes. O sea, si tú estás en un equipo, entonces Sí. él al controlarlo no deja que los otros equipos se comuniquen si no es a través del colaborador. Sí, la falta de comunicación, la falta de delegación, el control excesivo y la baja autoestima son los 4 componentes principales que connotan lo que es el síndrome napoleónico o de Napoleón. El líder, entre comillas, Ajá. que padece el síndrome napoleónico, ¿lo busca para él sentirse superior o para que la corporación funcione? Mira, realmente es un tema emocional. Ellos lo hacen para él sentirse superior porque eventualmente eso va a traer falta de productividad, porque si tú tienes un equipo que no está comprometido, no está motivado, no se siente conectado con el líder, sencillamente los trabajos no se van a hacer de manera óptima y va a impactar de manera significativa la productividad. A él no le importa la productividad laboral, a él lo que le importa es que se tome en cuenta lo que él dice. Incluso él no permite, otro factor importante también, que las ideas de los demás sean tomadas en cuenta. Solamente las ideas que funcionan son las de él. Y muchas veces en una mesa de discusión en donde, por ejemplo, un colaborador trae una idea brillante, él la sepulta y puede ser que meses después él las traiga con una modificación y diga, esa idea es mía. Porque la idea es no permitir que otras personas brillen. Ahí solamente puede brillar él porque él es el protagonista del juego, ¿no? De la aventura o de la gestión laboral en el área de trabajo. Okay. ¿Qué más podemos nosotros definir del líder que tiene el síndrome napoleónico? Mira, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que las empresas tienen que estar prestas a identificar este tipo de síndrome. Es más común, más normal de lo que se cree. He visto y lo he vivido como coach y también como colaborador, que en estructuras organizacionales donde no hay una definición correcta de las descripciones de puestos, de las funciones, y en empresas gubernamentales se ve mucho este síndrome de Napoleón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que tener políticas de comunicación abierta, que el gestor de capital humano esté presto a identificar esos Napoleones, porque puede ser que sea la cabeza principal, pero pueden ser supervisores. Hay que tomar en cuenta que los colaboradores no renuncian a las empresas, renuncian a los supervisores. Entonces, el liderazgo adecuado, sí, a los supervisores. El liderazgo adecuado, manejado de forma correcta, es lo que va a garantizar la permanencia de los colaboradores en el lugar de trabajo. Bueno, muchas gracias, Rafael Peña. Y ahora... No, pero ¿dónde seguimos a Rafael Peña? Porque tenemos que estar en contacto con él. Rafael de Peña. Rafael de Peña. @, @rdpena, Claro. @trainer Que consult. Sí, no la te dé sí, la pena. virgulilla. Que no te dé pena. De pena No, con Peña. Rafael de Pena.